En su dispositivo de pantalla, Panorama Digital. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, la crítica constructiva y todo lo que el oyente quiere. Panorama Digital, el lugar en donde el periodismo está al servicio de la verdad. Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. Disponible en las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn y Google Podcast. Panorama Digital. Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial y sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su podcast Panorama Digital, escenario en donde el periodismo está al servicio de la verdad y desde la voz de los protagonistas analizamos los temas de Colombia y el mundo a través de sus dispositivos de pantalla en las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn, Google Podcast y Deezer. Siga a Panorama Digital en las plataformas digitales y en www.andresbarriosrubio.com. Pronunciamiento de Álvaro Uribe Vélez, la minga indígena, disidencias del Partido Liberal, Cambio Radical y la U, que ahora fungen como socialdemócratas, atizan el ambiente político del país. Propuestas de un referéndum, una constituyente o un trámite legislativo al interior del Congreso carece de la voluntad política de quienes no logran conexión con las necesidades del pueblo que los elige. Punto de coyuntura en el que quedan 22 meses de gobierno para concentrar todos los esfuerzos en la lectura de Colombia, revertir la crisis de la pandemia y fijar un derrotero a corto, mediano y largo plazo. Panorama bastante complejo y en el cual hay muchos puntos que entrar a analizar y discutir frente a la viabilidad de una iniciativa que no reformará la clase política de la nación. Panorama Digital también está disponible en www.andresbarriosrubio.com. Secreto a voces es que un amplio porcentaje de los ciudadanos están ávidos de un mecanismo que permita ajustar a la realidad el acuerdo de paz, ciegue los poderes plenipotenciarios de la JEP, atienda el anquilosamiento del legislativo y tome con pinzas la metempsicosis política y jurídica que trunca una construcción de futuro apaciguado en la nación. Más que ahondar en la polarización del país, el terremoto, que significa la propuesta de transformación, siembra incógnitas sobre la idoneidad de la clase política para autorreformarse. Si lo dice Andrés Barrios Rubio, póngale la firma. Violación de la voluntad popular quedó plasmada en el plebiscito por la paz del 2 de octubre de 2016 y el conejo que se le hizo a la victoria del no en las urnas. Pero no es de menor calado lo complejo que resulta el impulsar reformas constitucionales que alcancen el umbral previsto por la Carta Magna. Voluntad legislativa para sacar avante iniciativas de interés poblacional tiene fuertes antecedentes en la consulta anticorrupción y demás alternativas que se engavetan en el trámite al interior del Parlamento. Peligro de la proposición está en los oscuros intereses que acompañan a quienes torpedean el sistema desde principios y propósitos humanistas o fungen como líderes alternativos. Todo lo que usted necesita saber está a un clic de distancia con Panorama Digital. Rápido se abren las puertas de cada corriente ideológica para atizar el ambiente político con temas coyunturales que trascienden el referéndum o una asamblea constituyente. En el ojo del huracán ha quedado el trasfondo del pronunciamiento del icónico líder de la extrema derecha colombiana Álvaro Uribe Vélez, que antes que ser una intimidación a la justicia, burlarse de la democracia o querer acabar el Estado social de derecho, como lo han tildado teorizantes de izquierda o socialdemócratas, es un llamado a sacar a flote cuestiones neurálgicas del cambio que requiere Colombia. Mejor ejemplo está en las reflexiones sobre lo que ahora pasa en Colombia y el entorno que sustenta la polarización que tanto aqueja al país en la voz del propio expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Algunas reflexiones sobre el presente y el futuro de Colombia. He meditado mucho sobre las consecuencias del sistema judicial que heredamos del gobierno anterior. Ese conjunto normativo vinculado a la JEP consagró impunidad total a atrocidades como el secuestro y la violación de menores. La verdad se ha convertido en una premeditación para negar o editar los hechos de acuerdo con el interés político. Víctimas siguen burladas y parece que su único camino sea mendigar unos recursos del Estado. Debemos insistir en la derogatoria de la JEP y en la reforma de los acuerdos de La Habana, salvando el respeto y apoyo a los reinsertados de buena fe. Sin estas reformas,
será más difícil lograr acuerdo con otras agrupaciones criminales como el ELN. La derrota de la impunidad y del narcoterrorismo, que son parteras de violencias que nos afectan, también constituye premisa para una mayor eficacia del principio de seguridad con legalidad que guía al presidente Duque. No podemos permitir que el narcoterrorismo y el proyecto socialista anulen las capacidades colombianas. Proyectos políticos bastante complejos que ya fracasaron en países del vecindario y ahora luchan por traer a Colombia desde las marañas de las mentiras. Madurez democrática colombiana ha desmitificado insinuaciones que quieren hacer creer que el pueblo vota berraco y desinformado. El electorado colombiano tiene claro que las estrategias políticas de todos los bandos están distantes de aquello que la gente requiere. Complejo es el escenario donde existen las leyes y los medios necesarios para su aplicación, pero reinan los intereses de los corruptos que quieren conducir a la nación a una guerra civil que no permita avanzar el país. La razón llama a insistir en puntos de la agenda legislativa y un referéndum que dé vía a las reformas que se necesitan, es lo que afirmó el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Insistiremos a través de compañeros del Centro Democrático y de otras bancadas y partidos en puntos de agenda legislativa que incluyen la reducción de la jornada de trabajo y el bono solidario para los niños de hogares de menores ingresos. Pensemos además en un referendo que disminuya el Congreso y la burocracia, un referendo que adopte una norma vértice para la cúpula de la justicia, garantice ingreso solidario a los más pobres y confirme el decomiso de la droga sin criminalizar al consumidor, que derogue la JEP y confiera garantías a los integrantes de las Fuerzas Armadas, también a los desmovilizados de buena fe, por la defensa de la libertad y de la democracia hasta el final. Ojo con el 22. Defensa a la democracia, que llama a prestar atención en lo que quieren hacer en 2022. Los días y los hechos han demostrado que para verdad es el tiempo. Frágil memoria ciudadana da certidumbre de la urgente necesidad de fortalecer la educación y concretar esfuerzos en valores y principios éticos que den un portazo a las aspiraciones de oportunistas caudillos que se niegan a dar un paso al costado o dejan legado en sus descendientes generacionales. Constitución de 1991 es un sólido ejercicio democrático que permitió a Colombia ajustar su esqueleto republicano a la coyuntura que implicó la reinserción del M-19 y la confrontación con las estructuras de los carteles del narcotráfico, pero ya no se acomoda a la realidad de una nación que en alta proporción quiere santificar a las FARC, atragantarse con sapos de enormes proporciones y hacerlos parte de la vida democrática sin que paguen las penas que les corresponden por sus delitos, muchos de lesa humanidad. El entorno tiene los ánimos encrespados y la gente quiere participar y ser activa en la construcción del país, fue lo que señaló en Semana en Vivo la senadora Paloma Valencia. Yo creo que la gente, digamos que a raíz de toda esta pandemia, de lo que ha venido pasando, tiene un deseo de participación. El ciudadano no quiere que esto quede simplemente como que toman unas decisiones y no participamos. Yo creo que la gente está pidiendo una participación más activa y creo que en eso nos tenemos que concentrar. Yo sí creo que por eso puede avanzar, pero yo quiero hacer algunas digresiones. Con todo respeto, el senador Lara dice es que hay que pasar la página sobre los acuerdos de La Habana. Yo creo que eso no es así. Eso es lo que han venido haciendo, tratando de aplastar una mayoría de colombianos que votamos no, y que ahora nos quieren sentar con un asesino confeso, nada más ni nada menos que uno de los líderes políticos más importantes, por supuesto, de lo que llamaría el senador Lara la derecha. Entonces, como mataron a los de la derecha, que se sienten con ellos y que los asesinos y los genocidas y los criminales de lesa humanidad sigan en el Congreso. No, yo creo que Colombia tiene que hacer un enorme esfuerzo para evitar que estos criminales de lesa humanidad puedan estar sentados en el Congreso. Han pasado 2 años de la JEP y la JEP no ha dado ninguna verdad. Todo lo contrario, ahora lo que nos cuentan es que están saliendo a confesar estos delitos precipitadamente. Versiones dicen que es que las disidencias los están presionando, que si ellos no salen y confiesan, entonces van a ellos a contar. Otras versiones dicen que más bien están haciéndole un favor a quienes, a sabiendas de que habían cometido estos delitos, no se lo contaron al país para que el país votara los acuerdos de La Habana ciegos sobre los crímenes que habían cometido las FARC. El país votó ciego a los acuerdos de La Habana, retroceso histórico
conlleva a seguir en las mismas y agudizar el estado de opinión en el que el pueblo se siente que le piden participar y votar, pero al final son los honorables legisladores y las jerarquías jurídicas quienes cambian los principios por los que se sufragan por aquellos que colindan con sus propios intereses y beneficios. Articulación de la realidad colombiana convoca a replantear la relación entre cada una de las esferas del colectivo social y el entorno, volver al origen de la cultura y encontrar los valores comunes que permiten la construcción de nación. Por eso, la reforma propuesta es una oportunidad para que los cambios sean impulsados desde los ciudadanos, como lo dijo a Semana en Vivo la senadora Paloma Valencia. Es la oportunidad de que quienes sentimos que hay cosas que deben cambiar, tengamos, digamos, la iniciativa de convocar a la ciudadanía para que esas cosas salgan adelante. Primero, una reducción grande del Congreso de la República. Segundo, que Ingreso Solidario se vuelva un programa permanente para los colombianos de menores ingresos. Tercero, que busquemos unos grandes alivios para el sector de microempresas, pequeños emprendedores y sobre todo trabajadores informales. Tercero, una gran línea para darle a la justicia las posibilidades de que sobre todo en las altas cortes pueda haber juzgamiento penal, disciplinario, fiscal cuando sea necesario para evitar los excesos y que todo eso contribuya a que los colombianos como ciudadanos participemos en la construcción activa de los cambios que queremos que se den ahora con ocasión de la pandemia y con una larga crisis de la justicia que hemos vivido. Larga crisis de la justicia que se ha vivido. Libertad de pensamiento ahora otorga una hoja de ruta a la defensa de una sólida democracia como la colombiana. Irreconciliable es el divorcio de la clase política con las necesidades del constituyente primario. Exabrupto es querer aumentar la burocracia con 12 curules en el Senado, en un momento en el que el llamado a apretar el cinturón en medio de la crisis económica espera una reducción de parlamentarios y ajuste a la onerosa demanda salarial, gastos de representación y unidades de trabajo legislativo que desangran el erario. A la propuesta de la derecha surge otra convocatoria de referéndum que acá se escucha en la voz del senador Rodrigo Lara. Quiero referirme a una convocatoria de referéndum que creo que debemos hacer quienes creemos en el Estado de Derecho y en la justicia social. Y yo quiero invitar entonces a los sectores liberales, los sectores socialdemócratas, pero en general a todos los sectores políticos, a todos los que creen en la separación de poderes, en las libertades, en la iniciativa, pero creen en la solidaridad, y creen al mismo tiempo que esta sociedad debe ser más justa y más equitativa, a que presentemos un proyecto de referéndum, una convocatoria de referéndum basada inicialmente en 5 puntos que quiero que conversemos y hablemos. Primero, creación de una renta básica para los sectores más desfavorecidos de este país, punto que fue negado por el gobierno y sus mayorías. 2. Extensión del subsidio a la nómina a las microempresas y definición de un marco tributario progresivo que favorezca a la micro y pequeña empresa. Tema que también negó el gobierno gracias a las ventajas que le da el Congreso virtual. Creación de un programa público excepcional de empleo. Fortalecimiento de la universidad pública como 4º punto al que le hizo conejo el gobierno. Y prohibición de sesiones virtuales y reducción del salario de los congresistas. Colombia no puede volver al pasado. Conversemos. El país no se puede dividir entre el odio y el miedo. Ojo con el 2022. También pide cuidado para el 2022 y lo que significa la pugna de poderes entre quienes ahora se desmarcan de los partidos que tanto han defendido. Construcción de la paz articulada desde la verdad no admite que la saliente presidenta de la JEP, Patricia Linares, trace una línea de impunidad a bandidos para que a partir del artilugio de la palabra indilguen culpas a líderes desaparecidos y sean eximidos de penas privativas de la libertad. Derrotero experimental del Acuerdo Imperfecto de La Habana hace evidente una urgente reforma a la implementación de lo firmado, marco jurídico que no deje puntos de fuga a negociaciones con el ELN. El derrotero nacional desnuda los abominables comportamientos de los sujetos que ahora fungen como humanistas en público y hacen cosas abominables por detrás, como lo dijo la senadora Paloma Valencia a Semana en Vivo. Que yo he visto lo que ha venido haciendo durante los últimos meses y me parece que es absolutamente detestable. Una persona que quiere incentivar la violencia, que lo único que le apuesta es al fracaso, que va a la Unión Europea a decir que rompan los acuerdos comerciales con Colombia para que los productos colombianos no puedan venderse en Europa. Eso es una persona que solamente le apuesta al fracaso de este país y que está convencido de que si hay fracaso y que entonces al gobierno le va mal, él va a ganar. Yo quiero que quien construye en un país destruyendo es una persona que
no le sirve, y estoy segura de que un líder así no le sirve a Colombia, y como dije, estoy segura que no va a ser presidente de Colombia, entre otras cosas, porque una persona que obtuvo más del 40% de los votos y hoy está en el 20%, pues es una persona que perdió 20% de seguidores. Lo que pasa es que ellos todo el tiempo dicen que uno los amenaza, porque ellos viven acostumbrados a eso. Hay que recordar que Petro viene a ser parte de un grupo ilegal que asesinaba a colombianos. Entonces siempre piensan en esos términos. El ladrón juzga por su condición. Hay que recordar el pasado en el contexto que ahora se vive. El ladrón juzga por su condición. Acoplamiento de la autenticidad y veracidad requiere de acciones, pruebas puntuales, compromisos razonables y el auténtico arrepentimiento de los actores del conflicto armado. Confluencia de factores obliga a mirar la connotación y propósitos de la minga indígena. Protesta con plan de gobierno y corriente política opositora implícita que concentra la discusión en temas que son recurrentes: asesinatos de líderes sociales, extralimitación de la fuerza pública y sustitución de cultivos ilícitos sin erradicación, violencia enconada en territorios ancestrales con exavínculos noxantos de las comunidades con los cultivos ilícitos y el lucrativo negocio cocalero. Antes que estigmatización o lucha de dignidad, lo que se observa al interior de la protesta es una testaruda convicción de endilgar responsabilidades proteccionistas al gobierno sin asumir la cuota de responsabilidad que les asiste en el camino recto y autoabastecimiento para su subsistencia. Debate de temas estructurales que se desdibuja en posiciones intransigentes y al llevar el diálogo a las vías de hecho. No debemos volver al pasado y distraernos en asuntos que dividen al país, como lo indicó en Semana en Vivo el senador Rodrigo Lara. Nosotros tenemos aquí una opción: volver al pasado, distraernos en asuntos que dividen al país y tapar básicamente las inmensas responsabilidades que le incumben a este gobierno por este desastre social. En Colombia la crisis es mucho más profunda que en otros países de América Latina y es mucho más profunda que en países de Europa y de Estados Unidos. ¿Por qué? Por el mal manejo económico de este gobierno. Entonces yo creo que hay que pensar hacia el futuro. No podemos estar mirando ni volviendo a debates que el país ya vivió, ya pasó, ya discutió. Y aquí hay 5 puntos que son absolutamente prioritarios para los colombianos en este momento. Y una agenda de reactivación económica real que nos permitirá aprobar lo que el gobierno con sus mayorías y su bancada mayoritaria ha negado en el Congreso de la República gracias a esta sinvergüencería del Congreso virtual. Sinvergüencería del Congreso no es solo virtual, lazo circunstancial que abre espacio a disidentes liberales que con sello oportunista ahora se constituyen en socialdemócratas a la cacería de votos y concurrencia de intereses de cara a los comicios del 2022. Lúgubres personajes que desde ejes del desempleo y la desesperanza del ciudadano quieren espolear el ambiente de sectores académicos, estudiantiles, sociales y profesionales que les dan conexidad con humanistas, líderes alternativos y alianzas glaucas. La situación demuestra que no se propone nada nuevo y vuelven a dividir el país, así como lo afirma el senador Rodrigo Lara. Es un referendo que no propone nada nuevo, sino que por lo contrario se propone dividir a los colombianos en campos antagónicos. Cuando usted divide a un país, cuando usted divide a un cuerpo contra sí mismo, es muy difícil que esa unidad, que es una nación, salga adelante. Y es revivir temas que ya pasamos, es revivir oposiciones y viejos antagonismos. Y segundo, yo creo que es una forma de distraer la atención de la gente por lo que este gobierno lleva 2 años y medio y no ha hecho prácticamente nada a favor de las clases medias y los sectores más desfavorecidos. Pero sobre todo carga la responsabilidad de este pésimo manejo de la crisis económica del COVID. Es que, ese es el segundo país del mundo en donde más ha crecido el desempleo. Este país está socialmente devastado. Lo único que dice el gobierno, que ha tenido la oportunidad en 2 años y medio de haber mejorado la situación y evitado que esta crisis empeorara, es que estamos haciendo. Ya se les fue el tiempo. No concibo que ahora salgan a decir que ahora sí 2 años y medio después estamos haciendo. Esto ha sido un absoluto fracaso. Al gobierno se le fue el tiempo y ha sido un absoluto fracaso. Desmarcación del presente político fundamentada en 5 propuestas que como parlamentarios se han negado a impulsar: renta básica a sectores desfavorecidos, exención de subsidios a la micro y pequeña empresa, programas de reactivación del empleo, educación pública y alivios a deudores y CETEX, y presencialidad del Congreso y reducción salarial del Parlamento. Mucha palabrería, pero el problema a resolver en lo cercano es el mercado interno, como lo admitió en Semana en Vivo
el propio senador Rodrigo Lara. Ahora tenemos que mirar cómo resolvemos ese problema, cómo logramos una política de verdad de relanzamiento de esta economía que atienda y mejore el mercado interno, la demanda interna de este país, que ha sido el flotador económico de Colombia. Colombia es un país que no exporta, de los países que menos exporta por habitante y ha vivido de su mercado interno. Pues este país necesita una política muy dinámica de relanzamiento, una política industrial, una política muy agresiva en materia agropecuaria, cosa que tampoco se ha hecho en este gobierno, pero sobre todo necesita aliviar a millones de familias que se quedaron sin sustento y sin empleo. Yo creo que es un imperativo ético y moral que nos debe unir y que debe exigir de nosotros nuestro esfuerzo más importante, en lugar de estar enfrentándonos y dividiéndonos entre colombianos, en lugar de revivir rencillas, es pensar en algo mucho más grande, a nuestras circunstancias personales, a nuestras pasiones, que es ayudar y sacar adelante a este extraordinario país. Unión para sacar adelante el país, populismo y demagogia, que está a la pesquisa de puntos comunes que despierten simpatías en el cuerpo electoral colombiano, agenda temática anticipada que abre el partidor a la carrera presidencial, torpedeando la labor gubernamental que tiene 22 meses para leer el país, comprender el entorno, revertir la crisis que deja la pandemia y fijar un derrotero en el corto, mediano y largo plazo. Andrés Barrios Rubio, una voz confiable, una voz en el panorama digital. Daño hace al país creer en el juego de promesas ideales imposibles de ser llevadas a la realidad desde el referéndum. Protestas que incentivan a la violencia, desatan el caos y asienten culpas al gobierno. Palos en la rueda sustentados en propuestas ideales. Disrupción política que recrudece la polarización ideológica del colectivo y contribuye al clima de hostilidad social que no permite concentrar esfuerzos en la unión social que conlleve a enfrentar las vicisitudes del momento. Elementos que esta semana fueron insumo para la columna de Pulso.com que hemos titulado Dedo en la llaga que escalfa aspiraciones electorales. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en Twitter, @atutobarrios, o en la página web www.andresbarriosrubio.com. Las voces de los protagonistas se escuchan con análisis y contexto en Panorama Digital. En 8 días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, en su dispositivo de pantalla a través de las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcasts, TuneIn, Google Podcasts y Deezer. Punto de encuentro en su dispositivo de pantalla con su podcast Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. En su dispositivo de pantalla, Panorama Digital, noticias, entrevistas, análisis, opinión, la crítica constructiva y todo lo que el oyente quiere. Panorama Digital, el lugar en donde el periodismo está al servicio de la verdad. Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio, disponible en las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn y Google Podcast. Panorama Digital.